Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Nos sentimos súper felices de poder compartir con ustedes a través de esta reunión virtual. Saludos a las personas que nos están viendo por medio de la red social Facebook y también a los que nos están viendo por YouTube. Ahí, chicos, saluden a los chicos que nos están viendo. Dios los Bueno, bendiga. nosotros somos la red de jóvenes Ancla, somos la red de jóvenes de la iglesia Manantiales. Yo me llamo Seidi, para aquellos que no me conocen. Amigos, ¿pueden presentarse ahí? Ya ustedes me conocen, chicos. Yacine, los voy a estar acompañando por el día de hoy. Así es, chicos, yo soy Dani, que como dicen ellos, ya nos conocen bastante, así que hoy también voy a estar con ustedes. Bueno, también queremos saludar al invitado especial que tenemos para nuestra reunión del día de hoy. Ya casi lo vamos a conocer con mucho detalle. Él se llama Dani. Dani, hola. Es tocayo de Dani Solano Hola, también. mucho gusto. También soy Solano, pero mi segundo apellido es Solano, Pérez Solano. Dios les bendiga, un gusto. Un gusto poder saludarte y poder tenerte aquí con nosotros para poder compartir del tema espinoso que tenemos el día de hoy. Y el tema que vamos a estar conversando es evolución, creación y Biblia. Es un tema que se las trae, fue también tema ganador en la encuesta que habíamos realizado. Ustedes, chicos y chicas, votaron por ese tema. Entonces hoy vamos a estar hablando del tema de la evolución, la creación y la Biblia. Y para eso trajimos a nuestro invitado especial, Dani. Y para mí es un honor estar acá. Quiero, bueno, primero presentarme. Mi Excelente. nombre es Dani Pérez Solano. Me congrego en la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración y Júbilo, CCAJ, Comunidad Cristiana de Adoración y Júbilo, aquí en la Aurora de Alajuelita. También soy estudiante del seminario CEPA, estoy cursando un diplomado en apologética y también teología. Y también he dado clases en el seminario en el certificado de apologética. Soy apologista en las redes sociales desde el año 2013-2014 que empecé trabajando en la página La Pedimos una Risa, ¿verdad? Y también soy miembro de la página de apologética Diálogo CIP, Ciencia, Investigación y Verdad. Y soy parte de la Sociedad de Apologistas Latinoamericanos. Gracias al Señor me certifiqué con ellos en el 2018. Estoy muy contento de estar acá y de poder colaborar. Excelente, Dani. Bueno, qué montón de títulos, qué dichoso, ¿verdad? Todo el conocimiento que tenés. Bueno, como vos decías ahora, sos un apologista. Quisiera que nos contaras un poquitito para los chicos que nos están viendo, ¿verdad? ¿En qué consiste ser un apologista? Más o menos para que ellos puedan guiarse. Vea, la apologética es un deber muy grande en el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 3:15 dice que nosotros estamos llamados a dar defensa a la esperanza que mora en nosotros. ¿Cuál es la esperanza que tenemos aquí adentro? La esperanza se llama el Evangelio, de que Cristo Jesús se hizo hombre, el verbo se hizo carne, por medio de María siendo virgen, murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagando nuestra deuda, resucitó el tercer día, subió al cielo, nos mandó el Espíritu Santo para continuar la obra que Él comenzó y algún día va a volver por nosotros creando cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, que eso es básicamente el Evangelio, ¿verdad? Renovando la creación y reconciliando con Dios a todas las cosas. Esa es la esperanza que yo tengo en mi corazón. Y nosotros estamos llamados a defender esa esperanza. La palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros hemos recibido una verdad, un depósito, y estamos llamados a guardar esa verdad. Somos baluartes, somos columnas. Entonces la apologética en ese contexto es dar una defensa. ¿Quiénes aquí alguna vez han visto cómo se desempeña un juicio en un juzgado? ¿Han visto cómo se hace un juicio? Sí, claro. Cada abogado tiene que defender su parte. El abogado que presente los argumentos más convincentes es el que va a convencer al juez. Nosotros tenemos al mundo, que el mundo es como nuestro juzgado, y nosotros somos esos abogados defensores. De hecho, la palabra apologética viene del griego apologetos, que significa defensa. Nosotros somos abogados defensores. Estamos defendiendo una fe, estamos defendiendo una verdad que nos ha sido dada.
¿Quién cree que el cristianismo es verdadero? ¿Quiénes de los que estamos aquí creen que el cristianismo es verdadero? ¿O creen ustedes que es es verdadero, ¿ah? Nosotros creemos que Cristo resucitó al tercer día y que hizo milagros, ¿sí o no? Creemos que lo que dice la Biblia es real. Entonces tenemos que defender eso ante las personas que no conocen del Señor, ¿verdad? Por otra cosa, por otro lado, la apologética es importante para tres cosas. ¿Quién alguna vez ha tenido la posibilidad de hablar de Cristo en un país que no es cristiano? No, para serles honestos, yo tampoco. Pero tengo amigos que son misioneros. Y si usted va a China, que es un país budista, si vas a un país musulmán a hablar de Cristo, la gente te va a quedar viendo como si fuera un bicho raro, porque en esos países el cristianismo no es conocido todavía como una opción intelectualmente válida. Si vos hablas del budismo, la gente te escucha, pero si hablas del cristianismo, es como que venga a evangelizarte a vos una persona que es adepto de la religión Hare Krishna. Si una persona de la religión de Hare Krishna quisiera evangelizarte, ¿cómo lo verías vos? Como raro, como, ¿qué es Hare Krishna? Yo No no calza, necesito sí. eso. Ujú. Así es como venga un cristiano en esos países. Pero les voy a decir una cosa, si nosotros no hacemos algo con este país en el que vivimos, la gente se va a ir haciendo menos cristiana. De hecho, si nos ponemos a ver, la gente en este país cada vez es menos cristiana. Si ustedes vieron las elecciones del año 2018 entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, ¿qué fue lo que le llamó a ustedes de las elecciones? ¿Cómo vieron a la gente con respecto a los cristianos? Pueden decirme algo, no importa. ¿Cómo vieron ustedes a la gente con respecto a los cristianos en las elecciones del 2018? Yo, a criterio propio, Dani, me parece, ¿verdad? Y yo sé que la política también es un tema espinoso y como estos son temas espinosos, metámoslo también. Yo digo, o por lo menos mi percepción es que mucha gente terminó votando no por el partido que ganó, sino que terminó votando en contra de Fabricio por cómo lo veían, por cómo lo veían, que era cristiano, ¿verdad? Que iba en contra de la religión oficial de acá, ¿verdad? Del país, que iba en contra de... Entonces, al final yo siento que las personas como que terminaron votando más bien en contra de él, ni siquiera a favor del que ganó, sino en contra de él, casi que por sus creencias. Ujú. Sí, y para aportar un poco lo que decía Jessy, darle respuesta a tu pregunta, es que nos quedamos esperando así. En realidad, en ese tiempo de las elecciones y demás, se vio como expuestos los cristianos, ¿verdad? Incluso comentarios negativos hacia prácticas que nosotros tenemos, que nosotros amamos, que nosotros vemos correcto porque es la verdad. Y muchas personas, ¿verdad? Pudieron argumentar y comentar cosas incorrectas y negativas hacia, ¿verdad? Se dejaron escuchar comentarios ofensivos, pero nosotros, ¿verdad? A criterio personal, nos mantuvimos en un perfil bajo, porque si uno se pone a pelear o a discutir, ¿verdad? El primero que va a ser señalado soy yo, porque yo soy hija de Dios y yo tengo el Espíritu Santo, y vela ahí peleando o vela ahí discutiendo, ¿verdad? Que eso se da mucho en redes sociales. Entonces, esa sería mi aporte. Daniela, ¿vos qué opinas? Sí, en realidad yo como cristiana, ¿verdad? En ese tiempo me acuerdo que yo me sentí súper atacada. De hecho, me acuerdo que en lugares donde estaba con personas que no eran cristianas y hablaban de política o de partidos, uno era como, "Uy, ya me van a empezar a decir un montón de cosas, ¿verdad?" Porque fue un tiempo, como decía Yacine, donde la gente inclusive no votaba por un partido político, ni siquiera por estrategias políticas que tenían para el país, sino que estaban votando más que todo porque era cristiano, ¿verdad? O porque iba en contra o a favor de la religión, entonces así lo vieron. Entonces siento que los cristianos en ese momento fuimos bastante atacados. Ahora, yo les voy a decir una cosa también. Fabricio en las elecciones se convirtió en la cara del cristianismo
y en Fabricio nos veían a todos nosotros. ¿Y cómo veía la gente a Fabricio? Como una persona que odiaba a los católicos, porque supuestamente él era hijo espiritual de Ronnie Chávez, lo veían como una persona que no terminó la universidad, que no se pudo graduar y sacar un bachillerato, como una persona ignorante. Y a los cristianos nos tienen la pinta de que no se puede ser cristiano y ser inteligente al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el primer propósito de la apologética, el número 1, es moldear la cultura, cambiarle la mente a las personas y hacerles ver que en realidad ser cristiano no es ser ignorante. De hecho, yo no sé si ustedes sabían que la gran mayoría de los científicos que han ganado premios Nobel han sido cristianos. Los que crearon las universidades fueron los cristianos. Los que crearon los hospitales fueron los cristianos. Los que crearon los primeros principios políticos de las naciones más desarrolladas del mundo fueron los cristianos. Los que crearon los orfanatos fueron los cristianos. Si la gente supiera eso, no pensaría de esa manera. Las cosas bonitas que hoy en día disfrutamos en nuestra sociedad, como las universidades, los hospitales, la educación, los orfanatos, la ciencia, todo eso vino a través de una civilización cristiana de hombres temerosos de Dios. Y sin embargo, los ateos de hoy en día disfrutan eso, pero niegan sus raíces. Entonces tenemos que moldear esa cultura y cambiar el pensamiento de la gente, y en eso la apologética es vital, conocer un poquito de historia. Dice el refrán que el que no conoce los errores de la historia está condenado a repetirlos, y es una realidad. Primero, moldear la cultura, la apologética. Número 2, reforzar la fe de aquellos creyentes que tienen dudas. Yo no sé si ustedes conocen a muchas personas que se han apartado de los caminos del Señor porque nunca tuvo un pastor o un líder que respondiera a sus dudas de manera convincente. Nosotros estamos llamados a contestar esas dudas. Y número 3, evangelizar a los incrédulos. Por eso es que hay que saber apologética. Yo me acuerdo porque mis papás llegaron al Señor cuando yo tenía 11 años. O sea, yo conozco al Señor desde los años 90. Ya después yo solito tomé la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Y como dice la canción, no vuelvo atrás, ¿verdad? Ya yo conozco al Señor desde el año 95-96, y en esa época usted le hablaba de Cristo a una persona en la calle y los señores se quitaban el sombrero por respeto cuando escuchaban el nombre de Dios. Había respeto. Hoy en día no. Hoy en día vos le hablas de Dios a una persona y se te queda viendo y te dice, ¿cuál Dios? ¿Por qué Jesús y no Buda? ¿Por qué Jesús y no Mahoma? ¿Quién dice que Dios existe? ¿Cómo me lo demostrás? ¿Cómo vos vas a evangelizar a un incrédulo si no tenés argumentos para evangelizarlo? Ahí es donde la apologética es importante, que hagamos una buena defensa y podamos convencer a todo ese jurado y cambiar su mentalidad. Excelente, Dani, excelente. Y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros como cristianos podamos estar siempre informados, porque ahora es muy diferente, como hablaban las generaciones de antes, era más respetuosa, tenían más respeto por estos temas, pero ahora nos enfrentamos a una generación muy diferente, una generación que busca respuestas, una generación que se informa, que tiene como la información más a la mano, el internet y todas esas cosas que más bien los saturan, ¿verdad? Y los chicos, los jóvenes hoy en día buscan que nosotros los cristianos podamos defendernos con armas bastante buenas, y por eso es importante que podamos aprender. Contanos un poquitito también, Dani, bueno, sos parte de la comunidad de ciencia y apologistas cristianos. De una manera muy resumida, ¿en qué consiste esta comunidad? Es una comunidad apologista. Nosotros vamos a iglesias a equipar a personas para que puedan defender la fe, y hemos ido también a dar conferencias a universidades. Hemos estado en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica. A mí me tocó dar una conferencia a favor de la existencia de Dios en el Tecnológico de Cartago. Y yo creo que los terrenos más difíciles para hablar de Cristo son las universidades, porque ahí los profesores ateos están esperando algo para acribillarte. Sí, es cierto, que bastante interesante y bastante bueno poder saber esto y poder tener, ¿verdad?, firme lo que vas a decir, porque son terrenos delicados. Las universidades son terrenos que no cualquiera, ¿verdad?, va y los pisa. Pero qué chiva que personas como vos puedan estar así de capacitadas para poder enfrentar este tipo de Toda la mundos. gloria sea para Dios. Excelente. Y bueno, contanos un poquitito, Dani, ¿cómo catalogas vos este tema de la ciencia y de la Biblia?
¿Vos crees que es importante para nosotros, los jóvenes, para los chicos que nos están viendo, que estemos al tanto de estos temas? Sí, claro, o sea, primero que todo, la Biblia no es un libro científico como tal, en el aspecto de que cuando Dios inspiró a los autores para que escribieran la Biblia, la idea de Dios no era hacer lo que Dios desea para nosotros para salvarnos por medio de Jesucristo. La Biblia es un libro primeramente de contenido espiritual. Ahora, el que la Biblia sea un libro personal no significa que la Biblia no tenga datos científicos, por supuesto que los tiene, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que acercarse a la Biblia y a la ciencia con mucho cuidado. A la ciencia y adaptarla a esa posición. Hay que tener mucho cuidado y acercarse con mucha prudencia. Yo creo que la ciencia y la Biblia se complementan. La Biblia dice en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios tiene dos revelaciones. La revelación general, que es el universo que Él creó, y la ciencia se encarga de estudiar eso, y luego está la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Y las dos revelaciones más bien se complementan. O sea, no, la ciencia y la Biblia no se van a poner a pelear, porque las dos hablan la verdad, y toda verdad nos lleva a Dios tarde o temprano. Excelente, Dani, muchísimas gracias. Jazz. Así es. Bueno, muchísimas gracias ahí, Dani, por esta sección para conocer a Dani. De verdad estamos muy felices de que puedas estar con nosotros por acá. Y pues bueno, para irle dando introducción al tema, ustedes saben que todos estos temas hemos hecho una sección de preguntas espinosas, en donde recopilamos muchas preguntas hasta que ustedes, muchas preguntas que ustedes mismos nos han hecho, chicos. También, ¿verdad? Algunas preguntas que consideramos importantes aclarar. Y pues bueno, hoy vamos a estar pues hablando con Dani, Dani nos va a ayudar ahí a responder algunas. Y yo quiero, Dani, que esta primera pregunta en realidad no es tanto como pregunta, pero creo que es importante también, y de hecho vos nos lo mencionabas anteriormente, es importante saber en qué momento fue que empezaron a haber estos conflictos, ¿verdad? Que entre Dios y la ciencia. Como lo decías vos, muchos de los hombres de ciencia, ¿verdad? Del siglo anterior, en su mayoría creían en Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó entonces? En qué punto fue que hubieron personas que empezaron a contradecir lo que estaba la Biblia con la ciencia y viceversa? Contanos un poquito del contexto histórico, de dónde fue que empezaron a haber estos conflictos o cómo fue que estalló este tema, Dani. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto histórico. Todos sabemos que muchas veces por medio del cine se tiende a manipular la realidad de las cosas. Es más probable que una persona prefiera ver una película, escuchar una canción, un video musical, a leer un libro. Por eso, la persona que domine las artes, que domine las películas, que domine el cine, que domine la música y que domine los distintos, eso es una guerra cultural. Y los cristianos no debemos nosotros, como cristianos, huir de la cultura. Al contrario, qué bueno que hayan películas como Dios no está muerto 1, Dios no está muerto 2, que cada vez hayan más cristianos haciendo cine, que cada vez hayan cristianos haciendo música. De hecho, la música cristiana hoy en día lamentablemente se ha hecho muy comercial y las letras son muy emocionales y sentimentales. Ya no se hacen letras dirigidas a atacar la mente de la persona, ¿verdad? Yo conozco de canciones que sí son como de un contenido más teológico, más apologético, pero lo que pasó, y de paso me voy a basar en este libro, que los voy a recomendar. Este libro se llama, no sé si lo ven aquí, se llama Por diseño o por azar, el origen del universo, la periodista Denise O'Leary. En este libro, esta periodista nos cuenta cómo surgió ese conflicto. Voy a abrir este libro en la página 104 para contarles un poquito el conflicto, si me lo permiten, ¿verdad? Vamos a ver. Ese conflicto inicia en el año 1925, lo que se conocía como el juicio de Scopes. ¿Qué fue lo que pasó? Que había un pueblo llamado Dayton. Ese pueblo era un circo completo, ¿verdad?
Era un pueblo tranquilo, un pueblo como cualquier otro, con personas de todo tipo, personas muy inteligentes y personas tal vez no tan cultas. Había una persona llamada Brian, que era un político progresivo, que realmente estaba preocupado por el darwinismo social. Les voy a explicar un poquito qué es el darwinismo social. La gente sabía que la teoría de la evolución o el darwinismo se basa en dos cosas: la supervivencia del más fuerte y que se mueran quienes, los más débiles, ¿verdad? Resulta que para la Primera Guerra Mundial y para esa época se comenzó a aplicar un darwinismo social. La gente comenzó a ver la Primera Guerra Mundial como una lucha de supervivencia. Los países más fuertes ganaban la guerra y los países más débiles eran eliminados. Y no hay nada peor en esta vida que aplicar una ley que es para los animales, aplicársela al ser humano. Porque el ser humano es muy diferente de los animales. Nosotros no vivimos como si fuéramos animales, en donde el más fuerte sobrevive y matamos al más débil. La gente se comenzó a preocupar porque habían personas que querían agarrar la teoría de Darwin y aplicarla a los seres humanos, lo que se conoce como el darwinismo social. Hagamos guerras y que los más fuertes sobrevivan y los países más débiles sean eliminados. Esa es una forma bastante peligrosa de pensar. Imagínense que los seres humanos nos comportáramos así, como una jungla. Nos matamos unos a otros para que sobreviva el más fuerte. La gente estaba preocupada por el darwinismo social en esa época. Y este hombre llamado Brian creía que la evolución no era buena ciencia. Brian era un hombre bastante informado sobre el tema de la evolución. Y Brian creía que la Tierra tenía miles de años, no como la gente cree que la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad. Brian creía que la Tierra tenía miles de años. Entonces, hablando de Brian era una persona preocupada por el darwinismo social, era una persona que creía que la evolución no era buena ciencia, era una persona bastante informada y era una persona que creía que la Tierra tenía miles de años. Brian no quería que este profesor de apellido Scopes, a quien demandaron a juicio por estar enseñando la evolución, Brian no quería que Scopes se enfrentara a una pena y se ofreció a pagar la fianza de este profesor. Porque al profesor Scopes lo llevaron a juicio por enseñar evolución, porque la gente estaba preocupada por el tema del darwinismo social. Había un hombre de apellido Darrow. Este hombre era un abogado con conocidos motivos antirreligiosos. Este hombre Darrow fue citado por irrespetar al juez y Scopes se ofreció para ser juzgado. El profesor evolucionista Scopes se ofreció para ser juzgado y Scopes nunca fue amenazado con ir a la cárcel, él más bien se ofreció para ser juzgado. Scopes y su abogado admitieron que él enseñó el ancestro común en la universidad y realmente que juzgaran a Scopes. Murió a los 65 años por causas desconocidas mientras dormía. Ahora, les cuento esto porque la película habla de cosas muy diferentes. Yo les había dicho que el pueblo era un pueblito normal como cualquier otro, ¿verdad? El pueblo de Daytona. La película nos pinta al pueblo como un estanque opresivo poblado por gente ignorante y religiosa. O sea, ya por ahí ya empezaron mal. Pintan a los creyentes como personas religiosas e ignorantes. El personaje de Brian lo pintan como tonto, como un reaccionario irracional. Y yo les expliqué a ustedes que Brian era inteligente, bien informado, no creía que el profesor Scopes fuera a juicio. Él creía que Scopes estaba en todo su derecho de enseñar evolución si así lo quería. Pero a Brian en la película lo pintan como un tonto. El personaje de Brian denuncia que toda la ciencia carece de Dios. Gran mentira, porque en la vida real Brian nunca dijo eso. El personaje de Brian abusa de la prometida del profesor, o sea, salvar a un violador. El personaje de Brian interpreta la Biblia literalmente y ni siquiera se da el lujo de estudiar la Biblia, o sea, es ignorante. Mientras que el personaje está preocupado por la libertad, la justicia y el progreso y lo pintan como muy bueno cuando en realidad fue acusado por irrespetar al juez, el abogado de Scopes, ¿verdad? El profesor de Scopes en la película
es encarcelado y se llega a ser linchado. Para Brian, más bien, el abogado del profesor afirma que su cliente es inocente y Brian se desploma y muere en la corte mientras hablaba en contra de la ciencia, cuando en realidad Brian murió a los 65 años. Vean ustedes qué manera puede tener Hollywood para poder tergiversar algo en la vida real, tergiversar una película. Porque Brian con la ciencia, Brian nunca atacó a Scopes, Brian no era un tonto, pero en la película lo pintan como un tonto, como un atacante de la ciencia. Entonces las personas ven esa película, comienzan a ver que los ateos y evolucionistas son, como dirían hoy en día aquí en Costa Rica, un ramacheco, ¿verdad? Así veían a Brian. Entonces, ahí es donde viene la división que hay en la ciencia. Los cristianos antievolucionistas que no creen en la ciencia y son tontos, y los ateos inteligentes evolucionistas que son personas que saben controlar sus emociones y demás. No sé si les queda una duda, si hubo algún enredito, no sé. Díganme ustedes cómo están. Muchas gracias por explicarnos de ahí es como la base, ¿verdad? Del tema. El tema es súper amplio. De hecho, es importante que los chicos y que nos están viendo que puedan tomar nota. Sin embargo, en varias ocasiones ahí te quedabas pegadillo, pero sí pudimos entender, ¿verdad, chicos? Dani y así. Ajá. Gracias ahí por... Yo les recomiendo, también les recomiendo que vean la película. La película se llama Heredarás el viento. Ah, ok. Es de los años 50. Ah, ok. Sí, súper importante también tener en cuenta, bueno, ya ahí nos recomendaste el libro, tener en cuenta la película para poder entender un poquito más lo que estamos conversando. Ahora, Dani, hablando acerca, ¿verdad?, de las teorías demostradas por la ciencia, tenemos la famosa teoría de la evolución, ¿verdad? Muchos dicen que contradice el relato, ¿verdad?, de la creación del Génesis. Sin embargo, hay mucha evidencia para decir que la teoría de la evolución es completamente falsa. Entonces, quería preguntarte, ¿qué piensas al respecto? ¿Será que hay una mala interpretación de las Sagradas Escrituras o efectivamente contradice la ciencia con esto de la teoría de la evolución? ¿Estás por ahí? Se nos quedó pegadillo Y otra vez. Sadie, Daniela y Yacine. Sí, aquí estoy. Ok, ok. No, ¿me escuchan? Sadie, Daniela y Yacine y demás muchachos que nos están viendo. Este tema hay que agarrarlo de una manera con lupa, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios fue el que creó los cielos y la tierra, pero la Biblia no nos da como específicamente cómo lo hizo Dios. Dios pudo haber utilizado cualquier método para crear, incluso la evolución, ¿verdad? Ojo, no estoy diciendo que la evolución sea verdad. Estoy diciendo que si Dios hubiera querido usar la evolución, bien la hubiera podido usar, ¿sí o no? Por supuesto. Ahora, hay cristianos que creen en la teoría de la evolución. Por eso es muy peligroso decir que un cristiano que cree en la evolución es una especie de hereje o un apóstata. Hay que tener mucho cuidado con utilizar esas palabras. Yo no tengo nada contra la teoría de la evolución. Ahora, si ustedes me preguntan a mí por qué yo no creo en la evolución, es porque para mí los argumentos a favor de la teoría de la evolución son muy débiles. Y se los voy a pasar a explicar un momento. Por ejemplo, los evolucionistas dicen que nosotros y el mono tenemos un antepasado común porque el hombre y el mono tienen ciertos parecidos. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 dedos en la mano, los monos también. Pero para mí ese es un argumento muy débil, porque el hecho que los monos y nosotros tengamos rasgos parecidos no significa que tengamos un antepasado común. Como dijo una persona por ahí, si un Toyota Corolla se parece a un Toyota Yaris, no significa que el Yaris evolucionó del Corolla, significa que el fabricante es el mismo. Si el mono y el ser humano tienen algo en común, es porque tenemos un creador común, no un antepasado común. Ahí es donde falla la teoría de la evolución. Ahora, aquí hay dos términos que tenemos que aprender: microevolución y macroevolución. ¿Cuál es la diferencia entre micro y macro? Les voy a hacer una pregunta para ver que me la contesten. ¿Cuántas especies de perros conocen ustedes o cuántos tipos de perros conocen ustedes?
Y bastantes. Porque hay gran cantidad. Sí, sí, Montones, hay montones. muchos, hay muchos. Hay una variedad de perros, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Está el Chihuahua, Pastor Alemán, San Bernardo, o sea, una misma especie como son los perros, cuando se reproducen, ¿qué es lo que tienen? De Un perros, perro puede tener gatos. No, ¿Por qué no? siguen siendo Los perros. perros, los perros solo producen perros. Entonces, la microevolución lo que dice es que dentro de una misma especie pueden haber varios cambios, tipos de perros, así como hay tipos de humanos. Hay personas pelirrojas, rubios, ojos verdes, ojos azules, morenos, negros, de todo. La microevolución dice también que las especies se pueden adaptar a su entorno. Por ejemplo, Carlos Darwin descubrió que habían unos pájaros que se llamaban los pinzones. ¿Quiénes saben qué es un pinzón? Sí, claro, los de las Islas Galápagos. Sí, los de las Islas Galápagos que tienen un pico bastante alargado. Ujú. Esos pájaros metían el pico en un hueco para recolectar comida y como la comida, no, el pico de ellos no llegaba hasta el fondo, ellos tenían que esforzarse y meter más el pico. ¿Qué es lo que pasaba? Que el pico de ellos les comenzó a crecer por un tema de adaptación. ¿Qué significa eso? Que las especies se pueden adaptar al entorno. Entonces tenemos dos cosas de la microevolución. Variedad, porque hay muchos tipos de perros, muchos tipos de humanos, y adaptación. Pero tenemos el problema de la macroevolución, que nos dice que una especie se puede transformar en otra. O sea, el mono puede evolucionar de un antepasado común y se puede transformar en un ser humano. Cuando uno habla con un evolucionista y uno le pide ejemplos de cómo el mono pudo evolucionar hasta convertirse en un ser humano, ellos siempre te van a dar ejemplos de microevolución, pero no de macroevolución. Ellos te van a decir, mira, las bacterias se hacen resistentes a los medicamentos, eso es adaptación, o los pinzones, que el pico se les hace más largo, o el montón de perros que hay por los cruces, pero la microevolución no demuestra macroevolución. El evolucionista tiene que dar argumentos. Ahora, si una pregunta, aún decir que es un proceso de millones de años, de modo que lo tenemos que creer por fe. Es por fe, no lo podemos ver, fue hace millones de años, te van a decir. Entonces, por eso a mí la teoría de la evolución, en lo personal, a mí no me vence. No sé si les queda, Claro, veo que claro, se quedaron no. como pegados. No, más bien muchas gracias, porque en realidad esos dos conceptos de micro y macroevolución, en realidad yo creo que ni siquiera, o por lo menos a mí personalmente, en la escuela o en el colegio nunca me los mencionaron y no recuerdo haberlos estudiado. Y, ¿verdad? Más bien la siguiente pregunta, Dani, va por esa parte. Bueno, yo soy del área de educación, yo soy docente. Yo he visto en muchos libros de estudios sociales, de ciencias, de primaria, en donde literalmente le enseñan que uno evolucionó del mono, ¿verdad? Sabiendo de que no hay suficiente evidencia, ¿verdad? De que existan ahí, como vos lo decías, intermedios entre el mono y el ser humano que hagan creer verdaderamente sobre esto. Entonces yo creo que es importante también que nosotros tengamos pues esos conocimientos. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que esta probablemente te la sacan muchos evolucionistas, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos fósiles, por así decirlo, de hombres primitivos, que ellos los pintan muy diferente a como somos en la actualidad, ¿verdad? Hay homínidos que los paleontólogos representan que se parecen más a como los representan, los dibujan o se los imaginan, se parecen más verdaderamente a un mono que a una persona. Entonces, yo lo he escuchado de muchas personas cristianas. ¿Será que Adán era un homínido de estos, verdad? ¿Será que Adán era ahí un Homo erectus o alguna de estas especies que los científicos han catalogado? ¿O cómo podemos entonces meter o qué está pasando ahí
con estos homínidos y estos fósiles que la ciencia dice que son el hombre antiguo, ¿verdad? Y que son nuestros descendientes. ¿Y qué pasa con este tema? Porque lastimosamente así se enseña, ese sí se enseña así en la escuela y en el colegio. ¿Qué hay de verdad en esto o qué nos están diciendo con respecto a esto y lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? De que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ok, con respecto a esto les voy a recomendar otro libro. Vea, este libro cambió mi vida porque fue el primer libro de apologética que yo me leí. Se llama El caso del creador. Aquí viene el autor de Lee Strobel. Este libro lo tengo como desde el año 2011, 2012. Fue mi primer libro de apologética. Como ustedes comprenderán, es como un tesoro para mí, ¿verdad? En este libro, bueno, para mí fue muy revelador y ahí fue donde yo me enamoré aún más de la apologética, que ya yo estaba enamorado de la arqueología, estaba enamorado de la hermenéutica y de todo el conocimiento bíblico, pero yo me enamoré de la apologética. Este libro es acerca de este hombre, este autor que ustedes ven aquí, se llama Lee Strobel. Lee Strobel era ateo. Era de esos ateos, pero que ridiculizaba a los cristianos, y la esposa de él se convierte a Cristo. Y cuando la esposa de él se convierte a Cristo, él dijo, inmediatamente me voy a divorciar de ella, porque probablemente se va a convertir en una especie de monja de convento, ¿verdad? Pero dice que con el paso del tiempo, él comenzó a ver cambios muy agradables en su esposa, porque el Señor la estaba transformando. Cuando uno se convierte a Cristo, Cristo lo transforma y comienzan a haber cambios en el corazón y demás. Él comenzó a ver cambios muy bonitos sobre la forma en la que la trataba a él, la forma en que trataba a los hijos, y él dijo, yo necesito investigar esto del cristianismo para ver si es verdad. Y él estuvo 2 años investigando la fe cristiana porque Lee Strobel es periodista y también estudió Derecho, es abogado. Se fue por todo el país de Estados Unidos a entrevistar a los expertos en temas de evolución, de la existencia de Cristo. Después de 2 años de investigación, llegó a la conclusión que el cristianismo es verdadero y le entregó su vida a Cristo. Para que se hagan una idea. Él escribió 3 libros. El caso del creador, donde él demuestra que Dios existe, entrevistando a varios expertos en el tema. El caso de Cristo, donde él demuestra que Jesús es el Mesías. Y el caso de la fe, donde él demuestra que la fe cristiana es la verdadera. Yo tengo los 3, de hecho, soy un fiebrazo. Y él aquí entrevista a un experto sobre el tema del darwinismo que se llama Jonathan Wells. Y hablando del tema de los fósiles, hubo un tiempo en que encontraron un fósil que se llamaba el Archaeopteryx. Yo no sé si ustedes han visto ese fósil, que es como un ave. ¿cómo se llama? ¿Ah? Como un ave es, como un pterodáctilo. Como un pterodáctilo, ¿sí? El Archaeopteryx se llama. ¿Qué fue lo que pasó con ese fósil? Que cuando lo descubrieron, los evolucionistas lo vendieron como el eslabón perdido entre el hombre y todos sus antepasados. Y resultó ser que el fósil era un completo fraude. Era un completo fraude. Una vez pasó que un científico estaba comiendo pavo encima de un fósil y dejó caer un pedazo de pavo y encontraron ADN de pavo en el fósil y ya andaban los evolucionistas diciendo que habían encontrado un eslabón entre el pavo y yo no sé cuál otro animal, ¿verdad? Cosas como esas pasan todos los días en el mundo de la ciencia. Aquí el autor nos dice que hay mercados negros de fósiles, fósiles que son prefabricados. Hay científicos que le venden al mundo que encontraron un eslabón y ya como a los 2 meses se están desmintiendo eso porque interpretaron mal la evidencia, no era ningún eslabón. También pasó el ejemplo de un fósil al que llamaron Lucy. ¿Quién ha escuchado el caso de Lucy? Sí, me suena, a mí me suena. A Lucy la vendieron como un eslabón entre el ser humano y el simio. Y ya con el paso del tiempo se dieron cuenta que no era ningún eslabón, era una mona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos chicos ilusionan a la gente con bombos y platillos y les hacen creer descubrimientos para luego decirles que no, que estaban equivocados. Entonces, ¿qué significa eso? Dice la palabra de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿sí o no? Como cristianos no nos podemos creer lo primero que nos digan. Primero tenemos que examinar usando la cabeza y luego ir reteniendo aquello que sea verdad. Yo he visto muchos cristianos en Facebook que comparten lo primero que ven. Más en Facebook, usted agarra el botoncito de compartir y lo tira.
Y aunque sean noticias que nos favorecen a nosotros, no podemos estar compartiendo cualquier noticia. Una vez vi un cristiano que compartió una noticia que decía, la NASA demuestra que la Biblia tenía razón y la noticia era falsa. La NASA nunca había dicho eso. Entonces tenemos que tener cuidado para no perder credibilidad. Y con la ciencia, no le tenemos que andar creyendo a todos los científicos todo lo que digan. Los científicos son falibles. Los científicos ateos también tienen una religión que es el ateísmo. La Biblia dice que hay dos tipos de religión. O adoramos al Creador o adoramos a la criatura. No hay más religiones. Dice la Biblia que le dieron culto a las criaturas antes que al... Estos científicos ateos adoran a las criaturas, entonces ellos también tienen una fe y ellos tienen que vender su fe, ellos venden su ateísmo. Entonces, no creamos todo lo que diga un científico ateo, sino examinémoslo con cuidado. Qué buen consejo, Dani, nos Sí, estás brindando, ¿verdad? Porque a de veces acuerdo. sí, es cierto, nos dejamos llevar por lo que nos dijeron, o lo que Sí, nos dicen, ¿verdad? A veces es que yo escuché que tal cosa, ¿verdad? Y tal vez no hay fundamento o no hay esa razón de peso para poder decir que es verdadero o no. Bueno, yo claro. tengo el cuaderno y lapicero porque estoy anotando. Hay Sí, muchas cosas que de verdad me parecen súper interesantes que nosotros como jóvenes debemos de saber y estar al tanto. sí, así De es. hecho, Ujú. de hecho, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Que si alguien os dijere, mira, ahí está el Cristo, ¿qué pasa? Muchos No dudan. lo creáis porque falsos cristos se van a levantar. O sea, Sí, no creamos todo lo que nos dicen. Y ese es un consejo bíblico. La Biblia dice que los simples, el libro prudente mide sus pasos. ¿Quiénes son simples? Las personas que todos se lo creen. Les dicen, vean un platillo volador y salen a ver el platillo volador. exacto. A ese punto iba, Dani, ahora que mencionabas ese ejemplo, porque verás que yo soy muy enemigo de las noticias falsas y de todo eso también. Y verás que, por Las ejemplo, fake news. verás que, por ejemplo, a veces a mí me da mucha cólera, sinceramente. Yo sé que es por mero entretenimiento, pero a veces ver programas en cable que encontraron huesos de gigantes, que encontraron huesos de hadas, que encontraron momias enanas y te lo presentan como si fuera un descubrimiento, un hecho científico súper irrelevante. Y uno se pone a googlear un poco y a leer, aunque sea, ¿verdad? Aunque no sean fuentes tan confiables, pero con solo leerse a veces en Wikipedia se da uno cuenta de que te están vendiendo puras mentiras, ¿verdad? Si lo hacen así, por así decirlo, con las personas que no conocen del Señor, ahora con uno, ¿verdad? ¿Qué no mentiras, qué no teorías le pueden vender a uno como si fueran ciertas? Y creo que tenés mucha razón en que nosotros debemos No, estar y te digo algo, preparados. Yachin, Ujú. Adelante, adelante, ¿me escuchas, Dani? te digo algo. Hay una frase que me gustaría leer, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. ¿Me escuchan por ahí? Hay una frase que quiero leer de este libro en la 71 sobre los fósiles falsos, como el Archaeopteryx. Y esta frase la dijo Lucha, de la Universidad de Carolina del Norte, para la revista Discover. La frase dice lo siguiente: el Archaeopteryx es solamente la punta del iceberg. Hay registros de fósiles fraudulentos allí y ellos han echado una sombra oscura sobre todo el campo. Cuando vas a estas exhibiciones de fósiles, es difícil decir cuáles son fraudes y cuáles no lo son. He escuchado que hay una fábrica de fósiles creados en el noreste de China, en la provincia de Liaoning, cerca de los depósitos donde se encontraron muchos de estos supuestos dinosaurios con plumas recientes. Los mismos biólogos evolucionistas reconocen que es difícil saber cuál fósil es fraudulento y cuál no, y que hay un mercado negro de fósiles porque todo el mundo busca negocio. Así Qué que, buena frase que nos estás ahí. como cristianos, estamos llamados a tener una mente abierta, pero un pensamiento crítico. Ujú, ujú. Y como cristianos estamos llamados, Sadie, Dani y Yacine, estamos llamados a tener una mente abierta y un pensamiento crítico.
La Biblia dice que yo tengo que someter mis pensamientos y llevarlos a la mente. Cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Me escuchan o me quedé por ahí? Sí, ahí te quedaste pegadillo. Si gustas ¿Sí me repetir, escuchan? De hecho, la palabra de Dios dice que yo tengo que someter mis pensamientos ¿a dónde? a la obediencia de Cristo. ¿Correcto? Entonces, nosotros no le podemos abrir nuestra mente a cualquiera. Tenemos que ser más críticos. Muy bien, Dani. Bueno, para continuar, ¿verdad? Yo soy una dinosaurio lover, ¿verdad? De hecho, cuando íbamos a empezar, nos estábamos poniendo de acuerdo. Yo les Somos enseñé dos. mi botellita de dinosaurios y yo dije, dinosaurios representing, ¿verdad? Creo que Dani Solano también es dinosaurio lover. Y entonces vamos con una pregunta, ¿verdad? En el libro de Génesis nosotros podemos encontrar de que Dios creó todo ser viviente, ¿verdad? Y nosotros sabemos que muchas especies de animales están en extinción. Y la pregunta es, ¿será acaso que en los animales que Dios creó se encontraban los dinosaurios, ¿verdad? Animales extintos como los dinosaurios estuvieron en la Tierra. Entonces queríamos consultarte, a ver si nos ayudas ahí. Bueno, yo creo que sí. Indudablemente, cuando Dios creó los animales, también creó los dinosaurios. Los dinosaurios son creación de Dios, de eso no me cabe ninguna duda. Dios creó todos los animales, desde el tiranosaurio Rex, la ballena azul, el pterodáctilo, todos ellos son creación de Dios y ellos también estaban ahí. Que en un principio no comían humanos, porque los primeros animales eran herbívoros, es otra cosa, pero ya después, a causa del pecado, comenzaron a comerse entre ellos e incluso comer humanos. Y la tesis mía es que los dinosaurios no se extinguieron con un meteorito, sino que la tesis que se maneja es que se extinguieron en el diluvio. En el diluvio, ok, y Podría- nos salta la duda, yo creo, a todos, ¿verdad? Amplianos esa respuesta porque, Sí, ¿por ¿por qué qué? ¿Por qué Noé no lo Dios? metió al arca? ¿Qué No, está es que, no sé, y es que Noé no nos metió al arca. Nosotros tenemos entendido que básicamente llegaron por orden de Dios, los animales que que Dios le llegaron. dio la indicación de Sí, varón y ¿por qué los dinosaurios no? Pobrecitos, pobrecitos. ¿Qué les pasó a los dinosaurios? ¿Por qué? Sí, pasando aquí. ¿fue una decisión de Dios que no viene explícita en la Biblia? ¿O qué pasó por ahí, Dani? Entonces, Bueno, la tesis mía, para nadie es un secreto que tener animales vivos en estos momentos es muy peligroso. Todos sabemos de lo agresivo que puede ser un tiranosaurio, un pterodáctilo, e incluso los cuello largo, aunque no coman personas ni sean carnívoros, pueden destruir cualquier cantidad de cosas porque son muy grandes. Entonces yo creo que hay un propósito de Dios en eso. De hecho, es interesante porque todos los científicos niegan la existencia del diluvio y para ellos cualquier cosa se resuelve con un meteorito. ¿Cómo pasó tal cosa? Un meteorito. ¿Cómo pasó aquella otra? Un meteorito. Para ellos cualquier catástrofe es válida, excepto el diluvio, porque viene en la Biblia. El diluvio no es válido. Pero han encontrado fósiles de dinosaurios enormes totalmente despedazados, como si una fuerza los hubiera agarrado. Y la Biblia nos dice que el diluvio fue algo tan horrible y tan espantoso que Dios prometió no volverlo a traer y por eso puso el arco iris. El diluvio no fue una simple lluviecita. O sea, el diluvio no fue una simple lluviecita que cayó del cielo. La Biblia dice que surgía agua de debajo de la tierra. Y según los científicos, debajo de la tierra hay agua para llenar los océanos 20 veces. Nada más imagínense la cantidad de agua que hay ahí. increíble. Increíble. Excelente, Dani. Muy bueno. En realidad se puso bastante bueno esto, ¿verdad? De las preguntas. Pero ya casi tenemos que terminar, ¿verdad? Porque no podemos hacer una sesión de 2 horas. Y creo que un tema, Dani, que no hemos tocado, que también es uno de los temas que muchas veces, ¿verdad? Trae espinas cuando hablamos acerca de esto, son las múltiples teorías del origen del universo, ¿verdad? Porque yo sé que existen muchas. Creo que la más famosa es la famosa teoría del Big Bang,
hay muchas personas que, ¿verdad? Digamos, no solamente ateos, sino personas que no creen en el relato bíblico, que nos dicen que es imposible, ¿verdad? Que la tierra haya sido creada por Dios en 6 días. Sé que existen varias teologías. Hay una teología que nos dice que no fueron 6 días literales como los conocemos nosotros. Y otros afirman de que esos 6 días, ¿verdad? Pudo haber sido un periodo de tiempo muy largos, ¿verdad? Y que el escritor, en este caso, si fue Moisés, lo redactó como si fueran 6 días. Pero ¿qué podemos decirnos acerca del relato de Génesis, de la creación y las múltiples teorías del origen del universo que tenemos por ahí, que encontramos en la mayoría de libros de ciencia y sociales? Bueno, lo que la Biblia nos dice es que Dios creó el universo a partir de la nada, lo que se conoce en latín como una creatio ex nihilo, que significa creación del universo a partir de la nada. La teoría del Big Bang simple y sencillamente lo que nos dice es que el universo tuvo un principio. Es la única teoría científica que admite que el universo no fue eterno, porque hay otras que dicen que sí, que el universo fue eterno, como la teoría de la inflación estacionaria, la hipótesis de los multiversos y toda esa cuestión. Pero miras que es vacilón, porque cuando surgió el tema de la teoría del Big Bang, los científicos ateos no querían aceptar la teoría del Big Bang porque para ellos que el universo tuviera un principio era algo muy problemático. Porque si el universo tuvo un principio, tiene que tener una causa. Y si un pequeño bang tuvo que tener alguien que provocara ese bang, un Big Bang tuvo que haber tenido alguien que hubiera provocado ese Big Bang también. Si una pequeña explosión tiene una causa, una gran explosión tiene que tener una causa. Y lo que nos dice Big Bang es que el universo comenzó una explosión de luz. Y la Biblia dice que lo primero nos dice es que el tiempo es una composición de tiempo. En el principio, tiempo. Creó Dios espacio, los cielos y la tierra, materia. Ahí están las tres cosas. Claro, claro. Y personalmente, ¿qué opinas? ¿Fue creado todo esto en 6 días? Porque los científicos dicen que la Tierra tiene millones, millones de años, ¿verdad? Y hablan de cantidades enormes de años, ¿verdad? Que tiene la Tierra y que periodos, ¿verdad? Y otro montón de cosas. La Biblia parece que nos dice que no, que la Tierra no tiene millones de años, ¿verdad? Sino unos cuantos miles. ¿Qué opinión te merece este tema de los millones de años y los que dicen que no, que tiene, creo que 6.000 es lo que se mantiene por ahí? Comentarnos un poco más acerca de ese tema. ¿Me escuchan bien? Porque veo que se quedaron un poquito pegados. No, ahí ya te estamos escuchando. Bueno, vieras, Yachin, que yo en este tema soy un poco más conservador. Yo no me atrevería, como dicen los que apuestan por la bolsa, yo no me atrevería a apostar en este momento por una tierra de 6 días o de millones de años. En ese aspecto soy más conservador. No me atrevo a dar un pronóstico. Lo que sí te puedo decir es que Dios todo lo creó. ¿En cuánto tiempo? A día de hoy no me atrevo a dar un pronóstico, pero sí te puedo decir con seguridad que Dios creó todo. Buenísimo, buenísimo, no, no, buenísimo, Dani. Dani Solano, tenés ahí ya la pregunta para ir cerrando, ¿verdad? Sí, ya vamos aterrizando por acá. Bueno, Dani, todas estas verdades y esos estudios son muy importantes para nosotros como cristianos, que podamos siempre aprender. Y algo que hablabas antes de iniciar el video es que nosotros siempre vamos a estar aprendiendo, siempre, nunca vamos a parar. Siempre es bueno que podamos investigar, siempre es bueno que podamos leer, pero ¿qué peso tiene esto en nuestra vida cristiana, verdad? ¿Y cómo le podríamos decir a los chicos cuál es el propósito de aprender todo esto para ayudarnos a nosotros a ser mejores hijos de Dios o a ser mejores cristianos? Bueno, eso es básicamente las tres razones que había compartido al principio, que ocupamos apologética y estos conocimientos para moldear la cultura. Ya es hora de que la gente sepa que los cristianos no somos tontos, no somos ignorantes, no somos gente de mente cerrada, que la gente pueda saber
¿por qué la mayoría de los científicos que ganaron el premio Nobel eran cristianos? Eran hombres comprometidos con la ciencia y comprometidos con la idea de que Dios creó todo el universo. Como dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Un día emite otro día y declara con sabiduría y demás, lo que dice Salmo 19, lo que dice Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tenemos que moldear esa cultura, saber que los cristianos somos gente de verdad y gente de inteligencia y de razón. Tenemos que reforzar la fe de los débiles en la fe. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llevar las cargas de los débiles en la fe. Aquellas personas que tienen preguntas y que tienen una fe débil, tenemos que ayudarlos. Y también para evangelizar a los incrédulos, que incluso entre los incrédulos pueden haber científicos también. Otra cosa, posiblemente para el grupo de Ancla les voy a estar pasando videitos y material de estos temas que he hablado para que también estemos en la misma sintonía y estemos viendo material de pura calidad. Excelente. Perfecto. Sí, Dani, en realidad quería invitar, ¿verdad? Y también para que nos apoyes ahí. El sábado 29, quiere decir que de hoy en 8, sábado 29, vamos a tener nuestra sesión de Zoom con Dani, ¿verdad? Que nos está acompañando. Entonces, para que si alguna duda, ¿verdad? Alguna pregunta no quedó muy clara, para que usted ahí la anote. Y el sábado 29 vamos a estar en una sesión de Zoom con Dani para que pueda, pues, ampliarnos un poquito más del tema. Y también, como en algunas ocasiones se quedó pegadillo, ¿verdad? Si no quedó claro algo, también para que puedas abordarlo. Pero, chicos, para que lo tomen en cuenta y el otro sábado nos puedan acompañar. Y bueno, Dani, como para ir concluyendo. Bueno, una preguntita, sí, ¿esta sesión la van a subir a su cuenta de YouTube o algo así? Me gustaría conocer su canal ahí para suscribirme. Ahí te lo vamos a estar pasando. Claro que sí, ahí después te vamos a estar pasando para que nos busques en Facebook y también en YouTube. Sí. Y bueno, Dani, Perdón, Sai, de hecho, Dani, ahí puedes consultar también para los que nos están escuchando, si se perdieron las series anteriores, ahí hemos estado hablando, ¿verdad? Hemos tenido ya varias series donde hemos hablado acerca de la ideología de género, hemos hablado acerca de los tatuajes, hemos hablado, ¿verdad? Acerca del fumado, del consumo de drogas. Hemos tenido un montón de series donde hemos estado tratando esos temas espinosos. Así que, tanto los que nos están escuchando, si no lo han visto, así como Dani, nosotros les vamos a pasar nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, donde ahí van a poder consultar estas sesiones, estas series anteriores, y que las puedan ahí también ver, y para que también las puedas ver, Dani. No, yo encantado. Me encantaría poder ver esas sesiones, claro. Ok, perfecto. Esta es la tercera vez que digo, para concluir. Dani, ¿consideras algo que se nos haya quedado, que creas que sea importante, que podamos, que puedas conversar y decirlo? Y si no, algo que podamos reflexionar, ¿verdad? Para todas las personas que nos están viendo, alguna reflexión adicional, algo importante que quieras agregar antes de despedirnos y orar. Bueno, ya es hora de que los cristianos salgamos de las 4 paredes que se llama templo y nos involucremos en la ciencia, en la política, en la educación y en todas las áreas. Nosotros estamos cometiendo el mismo. ¿Podrías repetir? ¿Me escuchan? Ahora sí. Te quedaste pegadillo en unos momentos. Los cristianos salgamos de las 4 paredes de nuestra iglesia y nos involucremos con la ciencia, con la política, con la educación, con todas las esferas de la sociedad y de la cultura, que no hagamos las de Jonás, que Dios lo mandó a Nínive y se fue a Tarsis. Para nosotros Tarsis son las 4 paredes del templo, y no queremos ir a Nínive. A veces creemos que Nínive es solamente para los malvados, decimos que la política es solo para los corruptos y después nos quejamos de las leyes corruptas y es que los cristianos no hacemos nada. Nos quejamos que la ciencia es para los ateos y luego nos sorprendemos de que por qué a los cristianos en la ciencia nos consideran tontos, y es obvio, la ciencia está tomada por los ateos. Nos alejamos de la educación y luego nos quejamos de que por qué a los hijos de los cristianos
los educan con ideología de género y es porque no nos hemos involucrado en la educación. Entonces, salgamos de esas cuatro paredes e involucrémonos más en el mundo. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir, la mirada en el cielo, pero los pies en el suelo. Bueno, Dani, estamos muy complacidos de haber compartido este sábado con vos, esta noche con vos. Muchas gracias por apartar este tiempo, por compartir con nosotros un poquito del conocimiento que a lo largo de los años has adquirido. Chicos, no sé si tienen algo que agregar, Yacine y Dani Solano. Estamos. Sí, no, de mi parte, más bien agradecerte nuevamente, Dani, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque, como yo te lo decía, tal vez hayan muchas personas con amplios conocimientos, pero no siempre nos echan una mano, no siempre nos dan una mano y vos ¿Puedo decir algo? Adelante, adelante, claro. Vean, yo me siento igual que el apóstol Pablo cuando decía, ay de mí si no predicar el evangelio. Ser apologista no es una persona así como que muy carga, como que muchos conocimientos. Yo soy apologista porque ay de mí si no hiciera apologética. O sea, esto es una carga. La gente ocupa de nosotros, la sociedad ocupa de nosotros, es una carga. Eso no se trata de que como yo soy apologista porque sé mucho, soy muy carga. Se trata de que tenemos que rescatar esta sociedad para Cristo, que hay que hacer algo. Claro, claro, estamos completamente de acuerdo y esperemos que si en algún momento pasa esta situación en la que estamos, cuando regresemos otra vez, ¿verdad? Ahí al lugar donde nos reunimos, poder contar con tu presencia, tal vez ahí un sábado para que compartas presencialmente con nosotros. Tal vez el Claro. otro año, ¿verdad? Siendo optimista, tal vez el otro año, si ya ha pasado esa situación y nuevamente, de verdad, yo creo que este agradecimiento no es solamente mío, sino que de parte no solamente de los que estamos acá, porque aquí solamente habemos 3 personas del equipo que somos 11, ¿verdad? Con los pastores y yo creo que de parte de todos un agradecimiento enorme para vos, Dani. De hecho, nos debes una silla y una invitación a comer, de hecho. Así es, así es. Bien marcada. No, por lo menos Ok. la invitación a comer sí la mantengo. Ok, perfecto. Está bien. Dani Solano, ¿nos ayudas a orar para cerrar? Claro, claro. Y también, Dani, de mi parte, súper agradecida por estar aquí con nosotros. Como decían ellos, lo recalco, por sacar el tiempo y por responder a nuestras preguntas. Sabemos que la próxima vez que vamos a estar con los chicos va a ser también un tiempo de muchísima edificación y que le vamos a sacar bastante provecho. Así que ya Mucho para gusto. concluir, como por 7ª vez, vamos a orar para quedar despedidos. Entonces, cerremos ahí los ojitos. Señor, te damos gracias por este tiempo tan lindo que nos permitiste, Señor, aprender. Gracias porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios eterno, eres un Dios que nos enseña todos los días. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente, Señor, a aprender cada día más de ti. Queremos ser personas, Señor, como decía Dani, Señor, con criterio de mente abierta, pero con criterio, Señor, y te pedimos que esa sabiduría, Señor, que solo tú, Espíritu Santo, la puedes dar, pueda venir sobre nosotros, sobre nuestra vida, para que cada día, Señor, podamos entender el inmenso amor, Señor, y las inmensas obras y maravillas que quieres mostrarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra vida. Te pedimos que bendigas a cada uno de los chicos que nos están viendo, Señor. Que por favor, Señor, cada duda que ellos tengan en su corazón, tú las puedas responder, Señor. Bendecimos también la vida de Dani Pérez, Señor, por estar aquí con nosotros, por ayudarnos, Señor, a responder, Señor, tantas interrogantes que tenemos, Señor. Te pedimos que lo fortalezcas en su trabajo, que le siga dando sabiduría, Señor, para que él pueda seguir ayudando a tantas personas, Señor, que le vas a poner en su camino, Señor, por todos los dones y talentos que has puesto, Señor, y que has depositado en sus manos. Te damos gracias por este tiempito, Señor, y te pedimos que nos sigas instruyendo, Señor, que nos guardes, Padre, y que por favor tu mano y tu propósito no se aparten de nosotros ni un solo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Yo estoy muy agradecido porque me hayan invitado y para mí es un honor y un privilegio poder compartir y conocerlos también. Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, chicos, ¿verdad?
Recuerden, vamos a estar ahí comunicándonos igualmente por medio de las redes sociales, de WhatsApp, ¿verdad? De Facebook y de otras redes sociales. Vamos a tener una sesión de Zoom acerca de ese tema, como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Hacemos primero una pequeña introducción con una sesión como esta, después tenemos una sesión de Zoom. Así que chicos, para que estén, ¿verdad? Ahí en todas, ¿verdad? Como decimos. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros, chicos, y esperamos entonces podernos vernos pronto, ¿verdad? Aunque sea otra vez de forma virtual. Espero que todos estén muy bien y saludos allá.